En una gélida mañana de diciembre, Vivian Cross, una repartidora de 27 años con ojeras por tener 3 trabajos, detuvo su oxidada bicicleta frente a la finca Blackwood, una mansión que costaba más de lo que ella ganaría en 10 vidas. De repente, un grito desesperado de una mujer resonó en el interior. A través de la enorme ventana del segundo piso, Vivian vio a 25 médicos con batas blancas corriendo de un lado a otro, tratando desesperadamente de salvar a una anciana que yacía en la cama. Pero uno tras otro, todos ellos fracasaron. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Vivian corrió hacia las puertas de la mansión, llevando nada más que una bolsa de lona gastada llena de hierbas que le había dejado su abuela. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos los que se encontraban en aquella sala llena de millonarios y médicos de talla mundial, y cambió su vida para siempre. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Dale a me gusta si estás listo para esta historia y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. 30 minutos antes, Vivian Cross se despertó sobresaltada cuando sonó la alarma por tercera vez. Solo había conseguido dormir 4 horas después de un turno de noche en el almacén, con el cuerpo dolorido hasta los huesos, pero no había tiempo para descansar. Desde la habitación contigua, la tos seca de Hazel atravesó las finas paredes y Vivian se incorporó de golpe. Su hermana pequeña estaba sentada en su escritorio, intentando estudiar, con el rostro de 14 años más pálido de lo habitual. Sus labios se despojaron de color mientras luchaba por terminar sus deberes de matemáticas. Vivian le puso una mano en la frente a Hazel para ver si tenía fiebre, y luego la ayudó a resolver los 2 últimos problemas antes de que llegara la hora de ir al colegio. Hazel le dedicó una débil sonrisa y le dio las gracias en voz baja, pero esa sonrisa no podía ocultar el cansancio de sus ojos. Su cardiopatía congénita estaba empeorando y los $85,000 que costaba la operación seguían siendo una cifra imposible para una repartidora que solo había ahorrado 12,000 después de 9 años de apretarse el cinturón y estirar cada céntimo. Vivian besó la frente de Hazel y luego salió corriendo, pedaleando con fuerza hacia Brookside, para recoger 20 tazas de café para la mansión Blackwood. Era un pedido fijo todos los martes, y la señora Bennett, el ama de llaves, siempre esperaba en la entrada lateral con una sonrisa amable y una propina de $5. Pero hoy, cuando Vivian llegó, nadie vino a abrir la puerta. Esperó 5 minutos, envió un mensaje de texto, hizo una llamada y todo quedó en silencio. Vivian estaba a punto de dejar los cafés en los escalones de la entrada y marcharse cuando un primer grito rasgó el gélido aire de diciembre. El instinto la llevó a correr alrededor de la mansión, buscando el origen. Se detuvo debajo de una enorme ventana del segundo piso, miró hacia arriba y vio el caos en el interior. Una mujer mayor se retorcía violentamente en la cama. 25 médicos con batas blancas iban y venían apresuradamente. Las máquinas chirriaban y un hombre alto estaba de pie junto a la ventana, con ambas manos enredadas en su cabello, en una desesperación cruda e impotente. Entonces Vivian percibió el olor, floral, pero mezclado con algo químico, como flores artificiales en lugar de reales. Un recuerdo intenso y nítido le vino a la mente. 3 años antes, la señora Sarah Jenkins, vecina de su edificio, había sufrido exactamente lo mismo después de usar un aceite esencial barato comprado en el mercado. La abuela Ruth la había salvado abriendo todas las ventanas y utilizando hierbas desintoxicantes. Vivian apretó con fuerza la correa de la vieja bolsa de lona que llevaba al hombro. La bolsa de hierba que le había dejado su abuela, la que siempre llevaba consigo. ¿Quién iba a hacer caso a una repartidora? Pero si no hacía nada, esa mujer moriría. Se oyó un segundo grito, más débil esta vez, como si se estuviera desvaneciendo. Vivian no pensó más. Corrió directamente hacia la puerta principal. Vivian corrió hacia la puerta principal de la mansión Blackwood, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba a punto de empujar la puerta cuando una figura enorme le bloqueó el paso. Stone, jefe de seguridad de la familia Blackwood. Allí estaba, como una montaña, de hombros anchos, con la mirada fría de alguien que ha visto a todo tipo de estafadores intentar abrirse camino en el mundo de los ricos. Miró a Vivian de arriba abajo,
desde el pelo revuelto por el viento gélido hasta el viejo abrigo desgastado en los hombros y las zapatillas con las suelas lisas, y luego frunció los labios con silencioso desdén. La entrada de repartos está en la parte de atrás, chica. Viven negó con la cabeza, tratando de mantener la voz firme, aunque todo su cuerpo temblaba. No, no lo entiende. Hay una mujer convulsionando arriba. La vi a través de la ventana. Se está muriendo. Stone no se movió, con el rostro aún frío como el hielo. La familia tiene médicos. 25 de los mejores médicos de Estados Unidos están allí arriba. ¿Quién te crees que eres? Irrumpiendo así. Vete antes de que llame a la policía. Vivian sabía exactamente cómo debía de parecerle. Una pobre repartidora con ropa barata, agarrando una vieja bolsa de lona rota, tratando de entrar a toda prisa en la mansión de una de las familias más poderosas de la ciudad. Pero no podía marcharse. No cuando sabía lo que estaba pasando arriba. Con manos temblorosas, Vivian se quitó la bolsa de lona del hombro y la abrió para que Stone viera los paquetes de hierbas que había dentro. Mi abuela era curandera. Ella trató estos síntomas antes. Creo que sé qué le pasa. Stone miró fijamente las hojas secas, las raíces envueltas, las pequeñas botellas de aceite metidas en la bolsa de tela rota, y luego levantó los ojos hacia Vivian con gran duda y un ligero toque de lástima. ¿Hierbas? ¿Vas a tratar a la señora Blackwood con hierbas? Sé que suena descabellado. Vivian tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada, pero su voz se mantuvo firme. Sé que no me crees. Yo tampoco lo haría si estuviera en tu lugar, pero ella se está muriendo ahí arriba, y esos médicos no saben por qué. Yo sí lo sé. Déjame intentarlo. Solo dame una oportunidad. Si me equivoco, puedes llamar a la policía. Aceptaré lo que pase. Stone levantó la mano hacia su radio, con el dedo ya posado en el botón de llamada, sin apartar los ojos de ella. La chica se quedó allí, pequeña y temblando por el frío de diciembre, pero sin apartar la mirada. En sus ojos se veía desesperación, sí, pero también una extraña certeza que Stone nunca había visto en ningún estafador. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y otro guardia salió corriendo, con el rostro pálido como la ceniza, como un hombre que acaba de mirar a la muerte a los ojos. Stone, necesitamos a todo el mundo arriba ahora mismo. La señora Blackwood, los médicos dicen que esta vez no va a sobrevivir. La voz del guardia temblaba, frenética. Lo han intentado todo. No queda nada. El señor Blackwood parece un hombre sin alma. Stone miró a su colega y luego volvió a mirar a Vivian, una repartidora con una bolsa de lona rota. Las manos le temblaban, pero sus ojos eran firmes como el hierro. Una elección temeraria. Pero ¿y si la señora Blackwood realmente estaba a punto de morir y no había nada que perder? ¿Cómo te llamas? Vivian. Vivian Cross. Stone se quedó en silencio durante un largo y eterno segundo. Desde arriba llegó un tercer grito, más débil que los dos primeros, como la llama de una vela a punto de apagarse con el viento. Ese sonido lo decidió. Se hizo a un lado y la puerta principal de la mansión Blackwood se abrió de par en par ante Vivian. En el momento en que Vivian cruzó el umbral, una voz grave y áspera bajó desde la escalera, fría y cargada de autoridad, deteniéndola en seco. ¿Qué está pasando aquí? Cassian Blackwood estaba de pie en lo alto de las escaleras y en cuanto Vivian lo vio comprendió por qué Stone y todos los demás guardias inclinaban la cabeza. Este hombre de 36 años medía casi 1,90. Tenía los hombros anchos, estaba construido como si lo hubieran esculpido en piedra y vestía un traje negro tan perfecto que cada costura parecía medida y deliberada. Tenía el rostro anguloso, la mandíbula afilada y los ojos de un gris hielo invernal que irradiaban el tipo de poder que hacía que la gente quisiera retroceder. Pero Vivian también vio otras cosas. Esos ojos fríos estaban inyectados en sangre por una noche sin dormir. Los bordes estaban ligeramente hinchados, como los de alguien que había llorado y se había obligado a dejar de hacerlo. La mano que se aferraba a la barandilla temblaba de una manera que él no podía controlar. El rostro autoritario se había vuelto ceniciento por el agotamiento, como un hombre que había estado luchando durante horas y finalmente comenzaba a perder. Este no era el aterrador jefe de la mafia del que la gente hablaba en voz baja. Este era un hijo que veía morir a su madre y no podía hacer nada al respecto. Stone dio un paso adelante, con voz cautelosa. Señor Blackwood, ella dice que sabe lo que le pasa a la señora Blackwood.
Insistió en entrar. Estaba a punto de llamar a la policía, pero Cassian no miró a Stone. Esos afilados ojos grises se fijaron en Vivian. Empezó a bajar las escaleras, paso a paso amenazante en su calma, como una pantera que se acerca a su presa. Vivian sintió que su instinto le gritaba que corriera, pero sus pies no se movían. Se quedó allí, levantando la barbilla, mirando a los ojos al hombre más poderoso que había visto en su vida. Cassian se detuvo a 3 pasos de distancia, recorriendo a Vivian con la mirada de arriba abajo. Ella sabía lo que él estaba viendo. Cabello castaño revuelto por el viento gélido, un abrigo viejo desgastado en los hombros y los puños, zapatillas gastadas en los talones y una bolsa de lona rota en una esquina. Una pobre repartidora, una don nadie, de pie en el vestíbulo de una dinastía multimillonaria, y afirmando saber lo que 25 médicos de primer nivel no sabían. ¿Dices que sabes qué le pasa a mi madre? La voz de Cassian era grave y contundente, cada palabra como una piedra fría lanzada al aire. Viven tragó saliva, con la garganta seca, pero su voz se mantuvo firme. Creo que sí, señor. No es una convulsión normal. Algo en el aire la está envenenando. Lo olí desde fuera, a través de la ventana, aceites esenciales sintéticos. Cassian ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró sus ojos grises. ¿Quién es usted? Solo una repartidora, señor. Vivian apretó con fuerza la correa de la bolsa de lona que llevaba al hombro. No soy médico, no tengo ninguna titulación, pero mi abuela trató estos síntomas antes. Era curandera. Hace 3 años salvó a una mujer de mi edificio que tenía convulsiones exactamente iguales a estas. Sé que suena descabellado. Sé que no tiene motivos para creerme, pero déjeme intentarlo. Si me equivoco, asumiré las consecuencias que sean. El silencio cayó sobre el vestíbulo como una pesada cortina. Cassian la miró fijamente sin pestañear, y Vivian le devolvió la mirada, negándose al apartar la vista. En esos ojos gris hielo, vio sospecha, ira, desesperación y el dolor de un hombre que había perdido lo más importante de su vida. Y Cassian, al mirar a los ojos de esta pequeña repartidora, vio algo más. No había codicia, ni cálculo, ni miedo a su poder, el miedo que casi todo el mundo sentía, solo una extraña certeza y algo que parecía la verdad desnuda. En sus ojos, reconoció la misma desesperación que le desgarraba el pecho. Déjala entrar. La voz de Cassian resonó, fría y definitiva. Stone se adelantó. La preocupación se reflejaba en su rostro. Señor, los médicos de arriba no lo permitirán. Cassian se volvió y una sola mirada bastó para interrumpir a Stone a mitad de la frase. Yo lo he dicho. Cada palabra cayó como un martillo, sin permitir discusión ni demora. Stone inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Cassian se volvió y subió las escaleras sin mirar atrás para ver si Vivian lo seguía. No necesitaba hacerlo. Sabía que lo haría. Vivian respiró hondo y subió la escalera de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso la acercaba a la habitación donde 25 de los mejores médicos estaban fracasando, donde una mujer se deslizaba hacia la muerte y donde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta del dormitorio se abrió y Vivian entró en un mundo diferente a cualquier otro en el que hubiera estado antes. La habitación era enorme, probablemente más grande que el pequeño apartamento en el que vivían ella y Hazel juntos. El techo se elevaba muy por encima de sus cabezas, pintado con murales clásicos al óleo. Una lámpara de araña de cristal proyectaba destellos de luz y pesadas cortinas de terciopelo rojo oscuro cerraban las enormes ventanas. Pero Vivian no tuvo tiempo de quedarse atónita ante tanto lujo. 25 médicos con impecables batas blancas se movían por la habitación como fantasmas enloquecidos. Los equipos médicos más avanzados se alineaban a lo largo de las paredes. El pitido constante del monitor cardíaco se mezclaba con el chirrido estridente de los sistemas de alarma. El olor acre del desinfectante se mezclaba con algo más, el mismo aroma que Vivian había percibido fuera de la ventana. Ahora era tan intenso que tuvo que luchar contra las ganas de toser. Floral, pero no de flores reales. Dulce de una forma que parecía falsa. Productos químicos ocultos bajo una bonita piel. Y en la enorme cama con dosel en el centro de la habitación, Margaret Blackwood se estaba muriendo. La mujer de 68 años yacía allí, con su pequeño cuerpo retorciéndose sin control, la piel del color de la ceniza, los labios azulados y los ojos cerrados con fuerza,
mientras sus extremidades se contorsionaban como si una fuerza invisible la atormentara. A su alrededor había cables, tubos, una máscara de oxígeno, todos los dispositivos modernos imaginables, y sin embargo nada parecía ayudar. Vivian recorrió la habitación con la mirada y lo vio en la esquina, cerca de una ventana bien cerrada. Un difusor de aceites esenciales liberaba un flujo constante de vapor blanco en el aire. La calefacción estaba al máximo, lo que hacía que la habitación estuviera caliente y sellada como una caja. El aire no tenía por dónde salir y ese aceite tóxico seguía acumulándose, acumulándose y acumulándose. ¿Quién la había dejado entrar aquí? Una voz femenina aguda interrumpió los pensamientos de Vivian. Se giró y se encontró frente a una mujer de unos 55 años, con el pelo plateado corto y bien peinado. Tenía un rostro imperioso que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser respetado y obedecido. Su bata blanca tenía bordado el nombre Dra. Catherine Moore, y la forma en que los demás médicos se apartaron le indicó a Vivian que esa mujer era la que mandaba en la sala. Yo la dejé entrar. La voz de Cassian llegó desde detrás de Vivian. De Vivian, profunda y sin vacilar. La doctora Moore frunció el ceño, su mirada pasó de Cassian a Vivian y se posó en la repartidora con abierto desdén. Señor Blackwood, esta sala está llena de médicos de Johns Hopkins, Harvard, Mayo Clinic, donde están los principales especialistas de Estados Unidos, señaló a Vivian. ¿Y quién es ella? ¿Una repartidora? ¿Nos van a enseñar cómo salvar a un paciente? Se oyeron algunas burlas entre los médicos cercanos. Un hombre de mediana edad sacudió la cabeza con burla. Una mujer más joven cruzó los brazos y miró a Vivian como si fuera una broma que ni siquiera tenía gracia. Vivian sintió el peso de su desprecio sobre ella, pero no tenía tiempo para preocuparse. En lugar de discutir, se dirigió directamente a la cama, lo suficientemente cerca como para estudiar a Margaret Blackwood con más detenimiento. La piel cenicienta, las convulsiones que venían en oleadas, no al ritmo de un ataque epiléptico normal, la respiración superficial y rápida, como si los pulmones lucharan por filtrar algo, y el olor, el aceite sintético, más fuerte cuanto más se acercaba a la cama. Exactamente igual que la señora Sarah Jenkins hace 3 años. ¿Qué está haciendo? Retroceda, doctora. Moore dio un paso adelante para apartar a Vivian, pero ella se volvió y su voz sonó firme y clara. Apague el difusor. Abra todas las ventanas ahora mismo. Toda la habitación quedó en silencio. El doctor Moore miró a Vivian como si acabara de decir la cosa más descabellada del mundo. «Está usted loca. Afuera hace mucho frío. La paciente está en estado de shock. Abrir las ventanas ahora la matará». Vivian no miró al doctor Moore. Miró directamente a Cassian, a esos fríos ojos grises, y habló con voz firme. «La están envenenando con aceite esencial sintético. Su cuerpo no tiene las enzimas necesarias para metabolizar los compuestos que contiene. Se está acumulando en sus pulmones, en su sangre, en cada célula. Esta habitación está sellada. La calefacción está a toda potencia. El difusor funciona sin parar. Cada minuto que esas ventanas permanecen cerradas es un minuto más en el que el veneno se acumula en su interior. Estás intentando salvarla, pero estás tratando la enfermedad equivocada. Es lo más absurdo que he oído en 30 años de práctica». La doctora Moore se volvió hacia Cassian, con furia en su voz. «Señor Blackwood, tengo que objetar. Esto no es científico, es peligroso, y no puedo asumir la responsabilidad si usted escucha a una repartidora sin ninguna credencial médica». No terminó la frase. Margaret tuvo convulsiones más fuertes. Todo su cuerpo se arqueó fuera de la cama. La alarma sonó. La frecuencia cardíaca bajó. La presión arterial cayó. Un médico gritó. Las enfermeras entraron corriendo. Caos, miedo, una habitación al borde del colapso. Y Cassian Blackwood se quedó en medio de todo eso, viendo morir a su madre, viendo cómo los 25 mejores médicos fracasaban durante 6 horas seguidas, y luego mirando a la repartidora con la bolsa de lona rota en los ojos que no sabían cómo retroceder. El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Toda la habitación esperaba su decisión. «Haz lo que ella dice». La voz de Cassian atravesó el caos de la habitación, baja y definitiva, como una sentencia que nadie podía apelar. La doctora Moore se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la ira. «Señor Blackwood,
no puede hablar en serio. Se trata de la vida de su madre, no de una broma que se le entrega a una repartidora con una bolsa de hojas. Cassian dio un paso adelante, y ese solo paso fue suficiente para que la doctora Moore retrocediera medio paso. Sus ojos grises eran fríos como el hielo, pero bajo ese hielo ardía el fuego de un hombre llevado al límite. Doctora Moore, ustedes 25 han intentado durante 6 horas. Han utilizado todos los medicamentos, todos los métodos, todos los dispositivos más modernos, y mi madre sigue muriéndose. Miró alrededor de la habitación, recorriendo con la mirada a cada uno de los médicos hasta que bajaron la vista o se dieron la vuelta. Ahora, o hacen lo que ella dice o se marchan de esta habitación. No lo repetiré. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a hablar. La doctora Moore apretó los labios, con el rostro pálido por la ira y la humillación, pero no se atrevió a replicar de nuevo. Cassian hizo una señal a los guardias que estaban cerca de las ventanas, y estos se movieron al instante. Una a una, las ventanas se abrieron de par en par, y el aire helado de diciembre entró en la habitación en una fuerte ráfaga. Varios médicos se estremecieron. Uno de ellos se apresuró a levantarse el cuello de la chaqueta. Una enfermera se apresuró a apagar el difusor de aceites esenciales que había en la esquina. La niebla blanca se detuvo, y el hedor químico a flores comenzó a disiparse. Vivian no se dio cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor. Dejó su bolsa de lona en el suelo, la abrió y comenzó a sacar los paquetes de hierbas que Nana Ruth había dejado. Sus manos dejaron de temblar una vez que comenzó a trabajar, una vez que se sumergió en lo que su abuela le había enseñado. El miedo desapareció y solo quedó la concentración absoluta. Los médicos se quedaron a su alrededor con todo tipo de expresiones. Algunos cruzaron los brazos con los ojos llenos de duda. Otros sacudieron la cabeza con silenciosa burla y se escabulleron, sin ganas de ver lo que creían que era una farsa. Otros se quedaron por curiosidad, como si estuvieran presenciando un extraño experimento. A Vivian no le importaba. Sacó hojas secas de menta, jengibre fresco cortado en rodajas finas, hojas de bálsamo vietnamita y una pequeña botella de aceite ámbar. Le pidió a una enfermera agua tibia y paños limpios. Su voz era tan tranquila y segura que la joven enfermera obedeció antes incluso de tener tiempo de pensar. Mientras esperaba, Vivian comenzó a mezclar las hierbas, moviendo las manos con rapidez y seguridad, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Y en ese momento, los recuerdos volvieron a su mente. La pequeña cocina de su viejo y desgastado apartamento en el barrio de Ashford, el leve aroma a hierbas en el aire y la abuela Ruth de pie junto a la encimera, con el pelo plateado recogido y las manos arrugadas y firmes mientras preparaba manojos de hojas. La señora Sarah Jenkins yacía en el sofá, convulsionando exactamente como Margaret ahora. ¿Te acuerdas, Vivian? La voz de Nana Ruth resonó en su mente, cálida y paciente. Primero, aire limpio. Abre las ventanas. Deja que salga el veneno. Luego, las hierbas ayudan al cuerpo a purgar lo que queda. El cuerpo humano sabe cómo curarse a sí mismo si le das la oportunidad. Pero, ¿cómo sabes qué es el aceite?, preguntó Vivian, de 18 años. Tu nariz, hija mía. Narut sonrió. Las flores reales no huelen a productos químicos. ¿Lo recuerdas? Vivian volvió al presente cuando la enfermera trajo el agua tibia. Mojó el paño, lo escurrió suavemente y luego colocó la mezcla de hierbas encima. Se acercó a la cama de Margaret, colocó con cuidado el paño con hierbas sobre el pecho de la mujer moribunda y luego le frotó un poco de aceite debajo de la nariz. El aroma de la menta y el bálsamo vietnamita se extendió por el aire, limpio y natural, desplazando lentamente el olor floral falso y venenoso. «Te vas a poner bien», dijo Vivian en voz baja, aunque sabía que Margaret no podía oírla. «Respira, relájate, tu cuerpo está luchando, eres más fuerte de lo que crees». Cassian se quedó de pie junto a la cabecera de la cama, observando cómo la repartidora atendía a su madre con manos suaves pero seguras. Por primera vez en las últimas 6 horas de infierno, sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. No porque creyera en las hierbas o en la medicina tradicional, sino porque creía en los ojos de aquella chica. Ojos que no vacilaban ni siquiera cuando estaba rodeada de los mejores médicos de Estados Unidos. Pasaron 5 minutos. 10. El monitor cardíaco seguía pitando
y los números de la pantalla saltaban en patrones antinaturales. Margaret seguía convulsionando, aunque ahora parecía menos violento, pero nadie se atrevía a afirmar nada. Algunos médicos comenzaron a susurrar. «¡Doctor!». Moore estaba de pie en un rincón, con la mirada fría, siguiendo cada movimiento que hacía Vivian, esperando el momento en que fallara para poder demostrar que tenía razón. «¡Basta!». Por fin no pudo contenerse más. Dio un paso adelante con algo parecido al triunfo. «Han pasado 15 minutos. No hay mejoría. Esto es un asesinato, señor Blackwood. Tengo que llamar a la policía antes de que cause...». No terminó la frase porque, en ese preciso momento, Margaret Blackwood dejó de convulsionar. Su cuerpo quedó inmóvil en la cama. Ya no se retorcía. Ya no temblaba. La sala se quedó en silencio. 25 médicos, las enfermeras, los guardias, Cassian y Vivian. Todos contuvieron la respiración y miraron fijamente la pantalla del monitor, donde los números cambiaban. El pitido constante del monitor cardíaco comenzó a ralentizarse, un sonido tras otro, más uniforme, más estable. Los números que habían estado bailando salvajemente en la pantalla se estabilizaron gradualmente en algo normal. La frecuencia cardíaca bajó de 150 a 120, luego a 100 y luego a 90. El ritmo regular resonó en la silenciosa habitación como el repique de la esperanza. El gris ceniciento del rostro de Margaret Blackwood dio paso lentamente a un ligero rubor. Sus labios azulados se volvieron más rosados. Su respiración ya no era superficial y frenética, sino profunda y uniforme, como la de alguien que se sumerge en un sueño tranquilo en lugar de caer en un coma peligroso. Pasaron 20 minutos en un silencio tenso. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. Todos contenían la respiración y esperaban. Entonces, Margaret parpadeó y abrió los ojos. Cassian Blackwood, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad, el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo, se arrodilló junto a la cama de su madre. Le agarró la mano arrugada con la suya, con la voz temblorosa como la de un niño asustado. «Mamá, mamá, ¿puedes oírme, mamá?». Margaret giró la cabeza lentamente, y su mirada nublada se enfocó en el rostro de su hijo. Su voz era débil y ronca, como si no la hubiera usado en días. «Cassian, hijo mío». Cassian inclinó la cabeza, tocando con la frente el dorso de la mano de su madre, y sus hombros se sacudieron. Por primera vez en su vida, el despiadado jefe de la mafia lloró delante de otras personas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, cayeron sobre la mano de su madre, y él no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. En ese momento, no era el aterrador Cassian Blackwood. Solo era un hijo que casi había perdido a su madre y al que acababan de devolver lo más preciado de su vida. Margaret miró alrededor de la habitación. Sus débiles ojos recorrieron a los médicos, que estaban en estado de shock, las máquinas médicas, y luego se detuvo en la esquina donde Vivian estaba de pie en silencio, tratando de hacerse invisible. «¿Quién? ¿Quién es esa?», susurró. Cassian levantó la cabeza y miró a Vivian con una expresión que ella no pudo descifrar. «La que la ha salvado, doctora». Moore había recuperado la compostura tras la conmoción inicial y ordenó a una enfermera que le extrajera sangre para hacerle pruebas inmediatamente. 30 minutos más tarde, llegaron los resultados y la habitación volvió a quedar en silencio. El nivel de compuestos de aceites esenciales sintéticos en la sangre de la señora Blackwood era anormalmente alto. La doctora Moore leyó el informe con voz seca y tensa. Las pruebas genéticas muestran que carece de la enzima CYP2D6, necesaria para metabolizar este tipo de compuestos. Su cuerpo no puede procesarlos, lo que provoca una reacción tóxica acumulativa. Hizo una pausa y tragó saliva, como si le costara mucho esfuerzo pronunciar las siguientes palabras. La repartidora tenía razón. Vivian tenía razón. Toda la razón. Los médicos permanecieron de pie como estatuas, sin que ninguno se atreviera a mirar a Vivian a los ojos. Los que se habían burlado, los que habían sacudido la cabeza con desprecio, los que se habían marchado porque no querían presenciar lo que consideraban una farsa, ahora miraban al suelo avergonzados. 25 médicos de Johns Hopkins, Harvard, la Clínica Mayo, los mejores especialistas de Estados Unidos, con décadas de formación y millones de dólares en equipos modernos, habían fracasado. Y una repartidora de 27 años con una bolsa de hierbas rota había tenido éxito.
La doctora Moore se colocó delante de Vivian, con su rostro autoritario ahora cargado de algo complicado. Una mezcla de humillación, asombro y una pizca de respeto a regañadientes. ¿Cómo lo sabías? Vivian miró a la poderosa mujer que tenía delante y respondió con calma. Me lo enseñó mi abuela. Ella no tenía títulos. Nunca fue a la facultad de medicina. Nunca leyó esos gruesos libros de texto de medicina. Pero salvó a personas durante 50 años observando, escuchando y confiando en lo que nos da la naturaleza. Me enseñó que a veces la respuesta no está en un laboratorio ni en máquinas modernas. A veces está justo delante de nuestras narices, si estamos dispuestos a prestar atención. La doctora Moore permaneció en silencio durante un largo rato. Sus ojos se posaron en Vivian como si estuviera reevaluando todo lo que había creído hasta entonces. Luego asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de significado. No fue una disculpa, sino un reconocimiento. Y para alguien como la doctora Catherine Moore, eso era mucho. Chica, dijo Margaret desde la cama, con voz débil pero firme. Vivian se volvió y la encontró mirándola, con sus viejos ojos brillantes de curiosidad y gratitud. Quédate, quiero hablar contigo. Uno por uno, los médicos recogieron sus cosas y salieron de la habitación, con pasos silenciosos como personas derrotadas. La doctora Moore fue la última en irse. Se detuvo en la puerta, miró a Vivian una vez más con una mirada pensativa y luego cerró la puerta. Ahora solo quedaban 3 personas. Margaret Blackwood yacía en la cama, todavía débil, pero a salvo de la guadaña de la muerte. Vivian Cross estaba de pie, incómoda, sin saber qué hacer con las manos, y Cassie Blackwood permanecía en un rincón, en silencio, observando a la repartidora, que había hecho lo que 25 de los mejores médicos no habían podido hacer, con una expresión que Vivian no se atrevía a mirar. Margaret levantó una mano débil, haciendo un gesto a Vivian para que se acercara, con sus ojos envejecidos llenos de curiosidad y gratitud. «Siéntate aquí, muchacha», dijo, con la voz aún áspera y ronca, pero ahora con un poco más de vida. «Háblame de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estabas aquí esta mañana?» Vivian dudó un segundo y luego se sentó en la silla junto a la cama, colocando las manos cuidadosamente en su regazo. No estaba acostumbrada a que le preguntaran por ella. No creía que su vida mereciera la pena ser contada. Solo una sucesión de días de trabajo, preocupaciones y el esfuerzo constante por sobrevivir un día tras otro. Pero la honestidad en la mirada de Margaret no le dejó margen para negarse. «Soy repartidora, señora», comenzó Vivian con calma, como si estuviera describiendo a otra persona en lugar de a sí misma. «Esta mañana vine aquí a repartir café, como hago todos los martes. La mansión Blackwood tiene un pedido fijo y la señora Bennet suele esperarme en la puerta lateral, pero hoy no ha salido nadie y luego he oído gritos». Margaret asintió lentamente, sin apartar la mirada de Vivian. «Pero quiero saber sobre ti, no sobre esta mañana, sobre tu vida. ¿Por qué una joven como tú sabe lo que 25 médicos no sabían?» Vivian se quedó en silencio por un momento, bajando la mirada hacia sus manos. En un rincón de la habitación, Cassian seguía inmóvil, pero ella sabía que estaba escuchando cada palabra. «Mis padres murieron cuando yo tenía 18 años», dijo finalmente, con tono firme, como si hubiera convivido con ese dolor durante tanto tiempo que ya no le causaba dolor. «Un accidente de coche. Iban a recogerme al dormitorio para llevarme a casa durante las vacaciones de verano. Un camión se saltó un semáforo en rojo y ella no terminó y no tuvo que hacerlo. Por aquel entonces, yo estaba en mi segundo año de la Facultad de Medicina con una beca completa. Desde pequeña quería ser médico para salvar a personas como Nana Ruth, mi abuela, pero con la medicina moderna pensé que podría combinar ambas cosas». Margaret apretó suavemente la mano de Vivian, animándola a continuar. «Pero después de la muerte de mis padres, tuve que dejar la universidad». La voz de Vivian seguía sin temblar, como si hubiera contado esta historia 1000 veces en su cabeza y hubiera aprendido a no dejar que le hiciera daño. Mi hermana Hazel solo tenía 5 años entonces. Había nacido con una cardiopatía congénita. No había nadie más que pudiera cuidar de ella. Mis abuelos maternos y paternos habían fallecido, y mis padres eran hijos únicos. Solo quedábamos ella y yo. «¿Así que dejaste la escuela para criarla?», preguntó Margaret con voz entrecortada. «No tuve otra opción, señora». Vivian esbozó una leve sonrisa, una sonrisa sin rastro de amargura. La beca no era suficiente para cubrir los gastos médicos de Hazel.
Necesitaba dinero inmediatamente, no 4 años más tarde, cuando pudiera graduarme. Así que dejé la escuela y me puse a trabajar. Cualquier cosa por la que me contrataran. Margaret miró a la joven que tenía delante con dolorosa ternura. ¿9 años? ¿Llevas 9 años manteniéndola? Vivian asintió. Hazel necesita una operación de corazón. Cuesta unos $85,000. Tengo 3 trabajos. Reparto desde las 5 de la mañana, camarera al mediodía y en el almacén por la noche. Duermo unas 4 horas al día. Después de 9 años, he ahorrado $12,000. Aún me queda mucho, pero no voy a rendirme. Habrá una manera. Tiene que haberla. ¿No le molesta?, preguntó Margaret, con asombro en su voz. ¿No odia al destino por quitarle todo? Vivian negó con la cabeza, y sus ojos se iluminaron cuando habló de su hermana. Es todo lo que me queda, señora. Cada vez que la veo sonreír, cada vez que supera otro día un poco más fuerte, sé que vale la pena. Haría cualquier cosa por ella, cualquier cosa. Y los conocimientos sobre hierbas, lo que me ha salvado hoy, Nana Ruth, mi abuela. Viven pronunció su nombre con ternura. Murió hace 2 años y me dejó nuestro pequeño apartamento y todo lo que sabía. Era una curandera popular. Trató a los pobres de nuestro barrio durante 50 años. Me enseñó todo, desde cómo reconocer las hierbas hasta cómo prepararlas, cómo observar a un paciente. Decía, el conocimiento debe transmitirse. No puede morir con la persona que lo posee. En un rincón de la habitación, Cassian seguía de pie como una estatua, pero sus ojos grises se posaban en Viven con algo completamente nuevo en ellos. Por primera vez en su vida, veía a alguien que vivía así, sin resentimiento, sin pedir compasión, sin exigir que la vida fuera justa, solo bajando la cabeza y haciendo lo que había que hacer día tras día por alguien a quien amaba. Me salvaste la vida, dijo Margaret. Ahora con seriedad, quiero compensarte. Puedo hacerlo. Viven se levantó antes de que Margaret pudiera terminar, negando con la cabeza con suavidad, pero con firmeza. No la salvé porque quisiera una compensación, señora. La salvé porque podía, porque estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y sabía qué hacer. Eso es lo que me enseñó mi abuela. Si puedo ayudar, tengo que ayudar. No importa quién sea la persona. Se inclinó ligeramente en señal de respeto. Tengo que irme. Mi hermana me espera en casa. No se encuentra bien. No quiero que esté sola demasiado tiempo. Gracias por darme la oportunidad de ayudarte. Me alegro de que estés bien. Y entonces Vivian Cross salió de la habitación, abandonó el lujo de la mansión sin mirar atrás ni una sola vez. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora tenía que volver a su vida, a Hazel, a sus 3 trabajos y a sus 4 horas de sueño cada noche. Cassian se quedó junto a la ventana, observando la pequeña figura de la repartidora pedaleando en su vieja bicicleta a través de las puertas de la mansión. Sus ojos no se parecían en nada a los de unas horas antes. Ya no había sospecha, ni frialdad, solo algo más, algo que ni siquiera él podía nombrar. Pasó una semana desde el día en que Vivian entró en la mansión Blackwood, y su vida volvió a la antigua rutina como si nada hubiera pasado. Se levantaba a las 5 de la mañana, iba en bicicleta a Brookside Catering a recoger los pedidos, repartía café por toda la ciudad antes de que el sol se elevara demasiado, servía mesas en un pequeño restaurante de esquina al mediodía y trabajaba en el almacén por la noche hasta que su cuerpo no podía más. Dormía 4 horas, pero Vivian no le contó a Hazel lo que había pasado en la mansión. No quería que su hermana se preocupara, y no quería que empezara a hacerse ilusiones. Su vida tenía que seguir adelante. Seguían teniendo que contar cada dólar. Seguían teniendo que luchar cada día. Esa mañana, Vivian pedaleaba por la familiar carretera que conducía al barrio de las mansiones, en la zona este de la ciudad, cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Se detuvo en la acera, miró la pantalla y vio el número de la escuela de Hazel. Se le encogió el corazón. El colegio nunca llamaba a menos que pasara algo malo. La señorita Cross, la mujer al otro lado del teléfono, parecía nerviosa. Soy la señorita Patterson, la profesora de Hazel. Tiene que venir al hospital inmediatamente. Su hermana se acaba de desmayar en clase. Una ambulancia está de camino. El mundo de Vivian se derrumbó en un instante. No recordaba lo que dijo. No recordaba cómo terminó la llamada. Solo sabía que, un momento después, estaba corriendo. La vieja bicicleta quedó abandonada al borde de la carretera, junto con las tazas de café que se habían derramado y roto en la acera. Corrió.
Corrió como nunca antes lo había hecho. Los pulmones le ardían, las piernas amenazaban con romperse, pero no se detuvo. Hazel. Hazel lo era todo. Hazel era todo lo que le quedaba en esta vida. Cuando Viven irrumpió en la sala de urgencias, vio a su hermana tumbada en una cama blanca, pequeña y frágil, entre una maraña de máquinas y tubos. Tenía 14 años y su rostro era del color de las hojas marchitas. Sus labios tenían un tono azulado y sus ojos estaban bien cerrados. Un tubo respiratorio descansaba en su nariz. El monitor cardíaco emitía un pitido rítmico. Una vía intravenosa estaba pegada con esparadrapo a su delgado brazo. Demasiado joven, demasiado frágil, como un gorrión derribado por una tormenta. Vivian intentó correr hacia ella para abrazarla, pero un médico la detuvo y la llevó al pasillo. ¿Es usted la hermana de la paciente, Hazel Cross? Le preguntó con voz grave. Vivian asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Su estado es muy grave, dijo el médico sin rodeos, sin suavidad. Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos. Necesita una operación en 3 semanas. Si no, no terminó la frase. No era necesario. Vivian lo entendió. ¿Cuánto costará? Preguntó con voz ronca y quebrada. El médico la miró con la compasión que se reserva a alguien a quien se le va a dar una noticia terrible, incluyendo la operación, los cuidados postoperatorios, la medicación y los gastos relacionados. Alrededor de $127,000, $127,000. La cifra resonó en la mente de Vivian como una campana fúnebre. Tenía 12,000 en su cuenta de ahorros, el total que había reunido durante 9 años de trabajo ininterrumpido. El apartamento de la abuela Ruth se podía vender por unos 40,000. En total, eso sumaba 52,000. Aún le faltaban $75,000. 75,000. ¿A quién podía pedirse los prestados? A nadie. ¿Qué podía hacer? Nada. Vivian se dejó caer en una fría silla de plástico en el pasillo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, silenciosas, sin sonido. Había luchado durante 9 años sacrificando su juventud, sus sueños, su futuro. 9 años trabajando hasta la extenuación, durmiendo 4 horas por noche, comiendo lo más barato posible para poder ahorrar para su hermana. Y ahora, cuando Hazel más la necesitaba, se sentía impotente. «Hermana», dijo una voz débil desde la habitación de la paciente. Viven levantó la cabeza y vio a Hazel despierta, mirándola a través de la puerta de cristal de la UCI. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos intentaban sonreír. Levantó una manita, la agitó débilmente, y su boca formó unas palabras que Viven no necesitaba oír para entender. «No llores. Estoy bien». Viven se acercó y puso la mano contra el cristal helado, justo donde Hazel tenía la suya al otro lado. Intentó devolverle la sonrisa, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Sí, te vas a poner bien. Te prometo que encontraré una manera». Pero en su interior, Vivian sabía que estaba mintiendo. No tenía ninguna manera. Esa noche, Vivian se sentó fuera de la UCI, sin comer, sin dormir, sin apartar los ojos de su hermana, que respiraba gracias a la máquina que había dentro. Observó cómo el pequeño pecho de Hazel subía y bajaba al ritmo del respirador. Observó los números parpadear en la pantalla del monitor y rezó a cualquiera que pudiera escucharla. «Encontraré la manera», susurró en la oscuridad, con la voz entrecortada. «Aunque tenga que hacer cualquier cosa, aunque tenga que venderlo todo, aunque tenga que... No lo sé, pero encontraré la manera. Te lo prometo, Hazel, te lo prometo». Pero esa promesa sonaba hueca, tan vacía como su propia alma en ese momento. No había milagros para personas como ella. Nadie iba a venir a salvarlos. Solo estaba ella. Con $12,000 y el corazón destrozado, en algún momento se quedó dormida en la silla del pasillo sin saber cuándo. Su cabeza se inclinó hacia adelante, con la mano aún presionada contra el cristal, lo más cerca posible de Hazel. En la mansión Blackwood, la señora Bennet colocó una bandeja con té en la mesa junto a la cama de Margaret, con la preocupación reflejada en su rostro. «Señora Vivian Cross no ha venido a entregar nada en toda la semana. Llamé a Brookside Catering y me dijeron que había renunciado de repente». Margaret frunció el ceño, con sus ojos envejecidos parpadeando con inquietud. Se había recuperado mucho en una semana, lo suficiente como para sentarse y caminar por la habitación, pero la imagen de la repartidora con la bolsa de lona rota aún la atormentaba. «Esa chica»,
susurró, con la voz tensa por la preocupación. Dijo que su hermana tiene un problema cardíaco. Cassian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a su madre, pero oyó cada palabra. Lo investigaré, dijo lacónicamente, y salió de la habitación. Una hora más tarde, había un informe de investigación sobre la mesa de Cassian. Hazel Cross, 14 años, ingresada en urgencias por insuficiencia cardíaca. Estado crítico, requiere cirugía en un plazo de 3 semanas. Coste estimado, $127,000. Cuenta de ahorros de Vivian Cross, $12,000. Cassian leyó esas cifras una y otra vez y sintió un nudo en el pecho. La chica que había salvado a su madre, la chica que había rechazado cualquier recompensa y se había marchado sin pedir nada a cambio, ahora estaba en el hospital con un déficit de $115,000 y una hermana que se estaba muriendo. Esa noche, Cassian Blackwood condujo solo hasta el hospital, sin guardias, sin chofer, sin que nadie supiera a dónde iba. Entró en la unidad de cuidados intensivos cerca de la medianoche, cuando el pasillo estaba vacío y solo se oía el zumbido de las máquinas médicas que salía de las habitaciones de los pacientes. Y allí estaba ella. Vivian estaba desplomada en una silla de plástico en el pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado en una posición que no podía ser cómoda. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada como si llevara días sin cambiarse, y la cara más delgada que la última vez que la vio. Tenía profundas ojeras bajo los ojos, pero lo que detuvo a Cassian fue su mano. Incluso dormida, la mano de Vivian descansaba contra la puerta de cristal de la UCI, como si necesitara estar lo más cerca posible de su hermana, como si pudiera proteger a Hazel con nada más que su presencia. Cassian se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando a la repartidora dormida por puro agotamiento, y tomó una decisión. Se dirigió al despacho del médico de guardia, llamó una vez a la puerta y entró sin esperar a que le invitaran a pasar. El médico de guardia nocturno levantó la vista y abrió mucho los ojos al reconocer quién estaba delante de él. Señor Blackwood, voy a pagar el coste total de la paciente. Hazel Cross, dijo Cassian sin vacilar. La cirugía, la medicación, una suite privada, los cuidados postoperatorios, todo. El médico se quedó boquiabierto. Señor Blackwood, el coste total se estima en $127,000. No he preguntado cuánto. Cassian lo interrumpió con tono gélido. Sacó una tarjeta negra y la dejó sobre la mesa. Y tengo una condición. No deje que la chica de ahí fuera sepa que he venido. Si pregunta, dígale que ha sido el fondo benéfico del hospital. ¿Entendido? El médico asintió rápidamente, sin atreverse a hacer más preguntas. Cassian salió por el pasillo donde Vivian aún dormía y desapareció en la noche sin que nadie lo supiera. A la mañana siguiente, Vivian se despertó sobresaltada cuando una enfermera le tocó ligeramente el hombro. Señorita Cross, sonrió la joven enfermera. Tengo buenas noticias. Se han pagado todos los gastos del tratamiento de su hermana. Hazel será operada mañana. Vivian se incorporó, segura de que estaba soñando. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién ha pagado? El fondo benéfico del hospital, dijo la enfermera, pero apartó la mirada en lugar de mirar a Vivian a los ojos. A veces tenemos programas para... Vivian no escuchó el resto. Se levantó, tambaleándose, y se dirigió a la sala de enfermeras, exigiendo ver el registro de facturación. Y allí, en la pequeña letra que indicaba la fuente de financiación, leyó 3 palabras: Fundación Blackwood. Su corazón se detuvo como si alguien lo hubiera apretado con el puño. No era ningún fondo benéfico, era él. Vivian sacó su teléfono, buscó el número de la mansión Blackwood que aún tenía guardado de las entregas y llamó. Cassian respondió al segundo tono. Estoy en el vestíbulo de la primera planta. Su voz era tranquila, como si supiera que ella llamaría. Baja. Vivian bajó corriendo las escaleras, sin esperar siquiera al ascensor. Encontró a Cassian de pie en el vestíbulo del hospital, alto e imponente con su traje negro, completamente fuera de lugar entre los pacientes y las familias que se movían a su alrededor. Se detuvo frente a él, con los ojos enrojecidos por haber llorado toda la noche, ahora enrojecidos de nuevo por la ira. Te dije que no necesito tu dinero. Su voz temblaba, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas sin que se molestara en secárselas. Cassian la miró, con sus ojos grises fríos e imperturbables. Este dinero no es para ti, es para Hazel. Te lo devolveré. Vivian apretó los dientes, con el orgullo herido y a flor de piel. Cada centavo, aunque me lleve toda la vida, te lo devolveré.
¿Qué derecho tienes a negarle a tu hermana la oportunidad de vivir? La pregunta de Cassian golpeó a Vivian como un cubo de agua helada. Se quedó quieta, con la boca abierta. No le salían las palabras, porque él tenía razón. ¿Qué derecho tenía ella? Era la vida de Hazel. ¿Por qué? Preguntó Vivian finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? No me debes nada. Solo hice lo que tenía que hacer aquel día en la mansión. ¿Por qué? Cassian se quedó en silencio durante un largo rato, con sus ojos grises fijos en ella, con una mirada que ella no podía descifrar. Luego habló, con voz baja y lenta, porque fuiste la primera persona que no me pidió nada a cambio. Salvaste a mi madre y te marchaste, sin exigencias, sin cálculos, sin una sola petición. Vivo en un mundo en el que todo el mundo quiere algo de mí. Dinero, poder, favores. Pero tú no. Nunca había conocido a nadie así. Le dio la espalda y se dirigió hacia la salida. La operación es mañana. Quédate con tu hermana. Y entonces Cassie y Blackwood desaparecieron tras las puertas de cristal, dejando a Vivian sola en el vestíbulo del hospital, con lágrimas aún en las mejillas, sin saber qué se suponía que debía sentir. Ira porque su orgullo había sido pisoteado, gratitud porque su hermana había sido salvada, o algo más que aún no se atrevía a nombrar. La operación tuvo lugar a la mañana siguiente y duró 8 horas. Vivian se sentó fuera del quirófano, con las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos, y la mirada fija en las puertas dobles que daban acceso al ala quirúrgica. Cuando el médico salió por fin con una sonrisa y dijo la palabra éxito, Vivian se derrumbó y rompió a llorar. 9 años. 9 años llevaba esperando este momento. Las 2 semanas de recuperación pasaron como un sueño. Hazel se fortalecía día a día. Sus mejillas se volvían rosadas en lugar de ese pálido familiar. Sus ojos brillaban con vida en lugar de estar cansados y doloridos. Reía más, hablaba más. Le contaba a Vivian los libros que quería leer, los lugares a los que quería ir, los sueños que nunca se había atrevido a tener antes porque temía no vivir lo suficiente para alcanzarlos. Entonces, una mañana, mientras Vivian estaba sentada junto a la cama del hospital, Hazel se levantó de repente y corrió a sus brazos. Corrió. Por primera vez en los 14 años de vida de Hazel Cross, corrió sin jadear, sin dolor en el pecho, sin desmayarse. Vivian abrazó a su hermana con fuerza, con lágrimas cayendo sin control, y supo que aunque tuviera que cargar con la deuda por el resto de su vida, no se arrepentiría. En la tercera semana, Margaret Blackwood vino a visitarla, no como benefactora, ni como mujer rica que reparte caridad, sino como amiga. Trajo flores frescas y fruta, se sentó junto a la cama de Hazel durante horas, escuchando a la niña hablar de la escuela, de sus amigos, de los gatos callejeros del barrio a los que le gustaba dar de comer. A Hazel le cayó bien inmediatamente. «Eres como mi abuela Ruth», le dijo con los ojos brillantes. «Mi abuela solía sentarse y escucharme de la misma manera». Margaret sonrió y acarició el cabello de Hazel con la ternura de una abuela. Cuando Hazel se quedó dormida bajo los efectos de la medicación, Margaret y Vivian se sentaron en el balcón del hospital y contemplaron la ciudad sumergiéndose en la puesta de sol. «Quiero hablarte de Cassian», dijo Margaret de repente, con voz suave pero cargada de tristeza. Su padre se marchó cuando él tenía 10 años. Un día cualquiera, sin explicación, sin despedirse. Me desperté y la cama a mi lado estaba vacía. Vivian escuchó en silencio, sin esperar que la historia de ese hombre poderoso comenzara así. Lo crié sola, construí el imperio desde la nada. Margaret continuó, con la mirada perdida en la lejanía. Pensé que si le daba suficiente dinero, suficiente poder, todo lo que hay en el mundo, nunca tendría que sufrir como yo sufrí. Pero me equivoqué. Le di todo excepto lo que más necesitaba, cariño. Se volvió hacia Vivian, con la mirada llena de arrepentimiento. Cassian creció frío y cerrado porque no conocía otra forma de ser. Levantó muros a su alrededor porque tenía miedo de que lo abandonaran de nuevo. Soy su madre y no le enseñé a amar. Vivian no respondió, pero en su interior, la imagen de Cassian Blackwood comenzó a cambiar. No era solo un jefe mafioso aterrador y frío como el hielo. También era un niño abandonado por su padre, criado en soledad, incluso rodeado de riqueza. En los días siguientes, Cassian comenzó a aparecer. Al principio, utilizó la excusa de que venía en nombre de su madre porque Margaret estaba ocupada.
Pero la excusa se volvió innecesaria cuando todos pudieron ver que venía porque quería. A Hazel le gustaba Cassian, a su peculiar manera. Da miedo por fuera, pero es bueno por dentro, declaró un día, justo después de que Cassian se marchara. Como ese oso de peluche erizado. Parece feroz, pero cuando lo abrazas es suave. Vivian casi se echó a reír, imaginando a alguien llamando a Cassian Blackwood oso de peluche erizado a la cara, pero empezó a ver lo que Hazel veía. Cassian se sentaba pacientemente durante horas, escuchando a Hazel hablar de la escuela sin parecer aburrido. Silenciosamente, metía dinero extra en el sobre de la compra. Vivian lo dejaba sobre la mesa, pensando que ella no se daría cuenta, pero se dio cuenta. Simplemente no dijo nada. Y a veces, cuando él pensaba que ella no prestaba atención, sus ojos gris hielo se suavizaban cuando la miraba, como el invierno derritiéndose bajo la luz del sol. Un mes después de que Hazel fuera dada de alta, Margaret invitó a Vivian a la mansión para enseñarle sobre las hierbas. Quiero aprender lo que tu abuela te enseñó, le dijo. Ese conocimiento es muy valioso. No debe perderse. Así que Vivian se sentó en el amplio jardín de la finca Blackwood, extendió sus paquetes de hierbas y comenzó a explicar. Esto es menta, buena para la digestión y para aliviar los dolores de cabeza. Esto es bálsamo vietnamita. Ayuda a relajarse y a desintoxicarse. Esto es jengibre. Calienta el estómago y mejora la circulación. Margaret escuchaba absorta, tocando con cuidado cada hoja con sus manos arrugadas como si fueran un tesoro. Entonces apareció Cassian. Entró en el jardín como si simplemente estuviera de paso. Pero luego se detuvo, miró a las dos mujeres sentadas entre la vegetación y preguntó con una voz que Vivian casi no reconoció porque era muy suave. ¿Me enseñarás a mí también? Vivian levantó la vista, sorprendida, y vio que se había sentado a su lado, con sus ojos grises fijos en ella con una mirada que no supo descifrar. Asintió y volvió a empezar desde el principio. 3 generaciones sentadas juntas en el jardín, con las manos manchadas de tierra, riendo y hablando de las plantas y de lo que podían hacer. Y cuando Vivian le entregó a Cassian una pequeña ramita de albahaca, sus dedos rozaron su mano por accidente. Ambos se detuvieron. Un latido, 2 latidos, demasiado tiempo para ser una coincidencia. Vivian retiró la mano rápidamente, con las mejillas en llamas, sin atreverse a levantar la vista. Cassian también se apartó, pero ella habría jurado que vio algo brillar en sus fríos ojos. Margaret se quedó allí sentada observándolos con la sonrisa cómplice de una madre, de una mujer que había vivido lo suficiente como para reconocer el amor cuando empezaba a brotar. Quizás esto es lo que mi hijo necesita, se susurró a sí misma, con voz llena de esperanza. No dinero ni poder, sino alguien como esta chica. La luz del sol de la tarde se colaba entre las hojas del jardín de hierbas, pintando rayas brillantes en el suelo. Y, por primera vez en muchos años, desde que murieron sus padres, desde que Nana Ruth se fue, Vivian Cross sintió paz. Habían pasado 3 meses desde el día en que Hazel fue dada de alta. La niña de 14 años estaba ahora completamente sana, con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes, corriendo y riendo como cualquier niña normal. Había vuelto al colegio y podía participar en actividades físicas que antes solo había visto desde la distancia. Cada día que Vivian la veía fuerte, era otro día en el que se sentía agradecida por estar viva. Pero la vida de Vivian no cambió mucho. Seguía teniendo 3 trabajos. Seguía durmiendo 4 horas por noche. Seguía contando cada dólar. La única diferencia era que ahora, en lugar de ahorrar para la cirugía, ahorraba para pagar una deuda. Cada mes, Vivian enviaba un sobre con dinero a la mansión Blackwood, con la cantidad que había logrado ahorrar, junto con una pequeña nota en la que figuraba el saldo que aún debía. Y cada mes, ese sobre le era devuelto a su apartamento, con el dinero intacto, junto con otra nota en la que solo había una palabra. No, se convirtió en una guerra silenciosa entre ella y Cassian, una guerra que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Una tarde, Vivian recibió una llamada de la señora Bennet, invitándola a la mansión para ver a Margaret. Cuando Vivian llegó, en la gran sala de estar solo había 2 mujeres, ni Cassian ni nadie más. Margaret estaba sentada en su sillón habitual, con sus viejos ojos claros y agudos, estudiando a Vivian con una seriedad inusual. Siéntate, muchacha, dijo. Tengo algo de lo que necesito hablar contigo. Vivian se sentó,
con la sensación en lo más profundo de su ser de que algo importante estaba a punto de suceder. Voy a patrocinarte para que estudies medicina, dijo Margaret sin rodeos. Completa el sueño que tuviste que abandonar hace 9 años. Georgetown ha aceptado tu solicitud. El nuevo trimestre comienza en 2 meses. Vivian se quedó mirándola, demasiado sorprendida para responder. Luego negó con la cabeza, rechazando la oferta por instinto, como siempre hacía. Señora, ya le dije que no puedo. Margaret levantó una mano para detenerla, con voz firme pero amable. Déjame terminar. No se trata de una compensación. Estoy invirtiendo en ti porque te lo mereces. Vivian se calló y Margaret continuó, midiendo cuidadosamente cada palabra. Los conocimientos de tu abuela me salvaron cuando fallaron los 25 mejores médicos de Estados Unidos. 25 personas con títulos de las universidades más prestigiosas, décadas de experiencia, millones de dólares en equipamiento, y ninguno de ellos vio lo que tú viste en cuestión de minutos. Pero tú no tienes credenciales, ni nombre, ni prestigio en el mundo de la medicina. Cuando hablaste, no te escucharon. Cuando sabías que no te creían. ¿A cuántas personas ha perdido el mundo simplemente porque a mujeres como tú no se les permitió ser escuchadas? Hizo una pausa, clavando la mirada en Vivian. Quiero que tengas las credenciales, no para demostrar que eres buena, porque eso ya lo has demostrado, sino para que el mundo te escuche, para que los conocimientos de tu abuela, los conocimientos que me salvaron la vida, puedan salvar a muchos más. Vivian se quedó allí sentada, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente dando vueltas. El sueño de convertirse en médica, el que había enterrado hacía 9 años, resurgió, brillante y doloroso al mismo tiempo. Pensó en Nana Ruth, en las tardes en aquella pequeña cocina aprendiendo sobre hierbas, en las últimas palabras de su abuela antes de morir. Los conocimientos deben transmitirse, hija mía. No dejes que mueran conmigo. Si Vivian se convertía en médica, podría combinar la medicina moderna con los conocimientos de Nana Ruth. Podría salvar a la gente con ambos. Podría hacerse oír. Podría transmitir lo que le habían enseñado a la siguiente generación. Podría convertir el legado de Nana Ruth en algo más grande, algo que les sobreviviría a todos. Acepto, dijo Vivian por fin, con la voz cargada de emoción. Pero no porque quiera algo para mí. Margaret ladeó la cabeza, con curiosidad en los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque voy a devolverlo. Vivian la miró a los ojos, con la voz más firme que nunca, salvando a otras personas, transmitiendo los conocimientos de mi abuela a la siguiente generación, construyendo algo que ayude a personas como yo, gente pobre que no puede permitirse un tratamiento, gente a la que nadie escucha. Así es como pagaré la deuda, no con dinero, con toda mi vida. Margaret sonrió radiante, como una mujer que ha oído exactamente lo que esperaba. Eso es justo lo que quería oír, y en la puerta de la sala de estar, donde el sol de la tarde se filtraba y dibujaba una larga franja de luz en el suelo, Cassie Blackwood permanecía en silencio. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí, cuánto había oído, pero por primera vez, en el rostro frío del jefe mafioso más poderoso de la ciudad, apareció una sonrisa auténtica. El primer año en la Facultad de Medicina de Georgetown fue brutal. Vivian Cross, de 28 años, se sentaba entre estudiantes que apenas habían salido de la adolescencia y se sentía como una extraña que llevaba el uniforme adecuado en la vida equivocada. 9 años alejada de los libros de texto habían oxidado sus conocimientos. Las ecuaciones químicas y los términos médicos, que antes se sabía de memoria, ahora le resultaban tan extraños como otro idioma. Durante esas primeras semanas, estudiaba hasta las 3 de la madrugada. Tenía los ojos inyectados en sangre por el cansancio y le dolía la cabeza como si tuviera un martillo dentro, tratando de encajar demasiada información. Pero Vivian tenía algo que esos estudiantes más jóvenes no tenían. Tenía 9 años de vida real, 9 años observando de cerca la enfermedad y el dolor, 9 años de usar lo que Nana Ruth le había enseñado para ayudar a los vecinos pobres de su edificio. Tenía ojos que sabían ver, oídos que sabían escuchar, y el instinto de alguien que se había parado en la delgada línea entre la vida y la muerte. Hazel, ahora con 15 años, se mudó con su hermana a un pequeño apartamento cerca del campus. La chica estaba sana y feliz, y cada noche hacía los deberes en la mesa junto a Vivian, que se inclinaba sobre sus libros de medicina. Las dos estaban juntas en silencio, pero nunca se sentían solas.
Y Cassian, aunque nunca aparecía en persona, seguía estando allí, en segundo plano. Los nuevos libros de texto aparecían en la puerta del apartamento justo cuando Vivian los necesitaba. La matrícula se pagaba antes de que ella tuviera tiempo de preocuparse. Él nunca lo mencionaba y Vivian nunca preguntaba. Ese era el acuerdo tácito entre ellos. En el segundo año, todo empezó a cambiar. Vivian se situó entre el 5% de los mejores de su clase. Sus notas sorprendieron tanto a los profesores como a sus compañeros. Empezó a investigar cómo la medicina tradicional y la medicina moderna podían complementarse, y escribió artículos sobre cómo las hierbas podían complementar los tratamientos convencionales. Y entonces, un día recibió una llamada de un número desconocido. Señorita Cross, soy Catherine Moore. He leído su investigación sobre la integración de la medicina herbal en el tratamiento de intoxicaciones. Me gustaría conocerla. El corazón de Vivian dio un vuelco cuando se dio cuenta de que era la misma mujer que la había menospreciado en aquella sala llena de médicos 4 años antes. Pero cuando se conocieron, la doctora Moore ya no era la médica arrogante de aquel día. Me equivoqué con usted, le dijo sin rodeos, sin ceremonias. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio, pero no me equivoco con lo que veo ahora en usted. Tienes algo especial, señorita Cross. Déjame ayudarte a desarrollarlo. La doctora Moore se convirtió en la mentora de Vivian, abriéndole puertas que nunca se había atrevido a imaginar. En el tercer año, Vivian publicó su primer artículo científico en una revista médica nacional, titulado Integración de la medicina herbal en el tratamiento de la intoxicación química. El artículo causó revuelo en la comunidad médica, lo que desató un debate sobre la combinación de los conocimientos tradicionales con la práctica moderna. Ese mismo año, Hazel fue aceptada en la universidad y eligió estudiar medicina, siguiendo los pasos de su hermana. Quiero ser médico como tú, dijo Hazel con los ojos brillantes. Quiero aprender todo lo que me enseñó la abuela Ruth. Quiero salvar a la gente. Vivian abrazó a su hermana y lloró. También en el tercer año, Cassian comenzó a remodelar su imperio. Empezó a retirarse de las operaciones ilegales y se orientó hacia las inversiones inmobiliarias y médicas. No fue un camino fácil. Los antiguos aliados se resistieron, los antiguos enemigos amenazaron y hubo noches en las que se enfrentó a peligros que Vivian nunca conoció. Pero Cassian se negó a retroceder. No quiero que mis futuros hijos me pregunten a qué se dedica su padre y que me dé vergüenza responderles. Se lo dijo a Margaret una noche, sin saber que esas palabras se las repetirían más tarde a Vivian. En el cuarto año, Vivian se graduó con honores. La ceremonia tuvo lugar en un luminoso día de mayo. El auditorio se llenó de flores y risas. Margaret, de 72 años y aún fuerte y lúcida, se sentó en la primera fila, con los ojos húmedos de orgullo. Hazel, de 18 años, aplaudió más fuerte que nadie, gritando el nombre de su hermana como una devota animadora. Y Cassian se puso de pie y aplaudió primero cuando se nombró a Vivian Cross, sin apartar de ella ni un segundo sus ojos grises. Durante 4 años, nunca se confesó, nunca exigió, nunca presionó. Simplemente estuvo allí, apoyándola en silencio, esperando pacientemente. Vivian lo sabía, siempre lo había sabido, pero necesitaba tiempo, necesitaba certeza, necesitaba terminar lo que había comenzado. Y Cassian lo respetó. Después de la ceremonia, Vivian abrazó a Margaret, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Gracias, susurró por todo. Margaret la abrazó a su vez, con voz cálida y llena de amor. No, gracias a ti por darme una razón para vivir 4 años más y por darle a mi hijo una razón para cambiar. Vivian levantó la cabeza y miró a Cassian, que estaba de pie cerca de ella, el hombre que había cambiado silenciosamente todo un imperio por ella, que había esperado 4 años sin una sola queja. Sabía que era hora de darle una respuesta. Después de la ceremonia de graduación, cuando todos se habían ido a casa y la mansión Blackwood se sumergió en el silencio de la noche, Cassian llevó a Vivian al jardín de hierbas. Era el mismo lugar donde 4 años antes los tres se habían sentado juntos por primera vez, con las manos sucias de tierra, riendo y hablando de las plantas y de lo que podían hacer. Pero el jardín no se parecía en nada al de entonces. Ahora era más grande, más verde, rebosante de hierbas. Vivian había añadido año tras año menta, bálsamo vietnamita, jengibre y docenas de otras plantas que Nana Ruth le había enseñado a conocer. La luna de mayo colgaba alta en el cielo,
brillante e inquebrantable, derramando plata sobre el jardín y convirtiéndolo en algo casi irreal. Cassian se detuvo en medio de él y se volvió hacia Vivian, y por primera vez en los 4 años que llevaba conociéndolo, lo vio como un hombre corriente, no como el poderoso jefe de la mafia, ni como el frío multimillonario, sino como un hombre de pie frente a la mujer que amaba, tratando de encontrar las palabras adecuadas. He esperado 4 años para decir esto, comenzó Cassian, con voz baja y pausada, como si hubiera sopesado cada palabra. El día que entraste en mi casa con esa bolsa de lona rota, pensé que estabas loca. ¿Quién se atrevería a decir que 25 médicos de Harvard, Johns Hopkins y la Clínica Mayo estaban equivocados? ¿Quién se atrevería a entrar en una sala llena de las personas más poderosas de Estados Unidos y exigirles que abrieran las ventanas cuando fuera hacia un frío glacial? Hizo una pausa y la miró con sus ojos grises, con una intensidad que Vivian nunca había visto antes. Pero tenías razón, y lo cambiaste todo. Mi madre vivió 4 años más gracias a ti. Esta casa está llena de risas gracias a ti. Hazel se curó porque tú me diste la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y yo? Titubeó como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de todas. Me convertí en otra persona gracias a ti, Vivian. Antes de conocerte, no creía en nada más que en el dinero y el poder. Pensaba que eso era todo lo que cualquiera necesitaba. Pero tú me mostraste algo diferente. Me mostraste que el valor no necesita poder. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Me enseñaste que una repartidora con una bolsa de hierbas rota puede ser más fuerte que un imperio. Vivian se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber qué decir. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado para él durante 4 años. Pero ahora que realmente había llegado, seguía sintiendo que estaba al borde de algo demasiado grande para comprenderlo. Cassian, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, eres de la mafia. Has hecho cosas. Lo sé. Cassian no lo evitó, no lo justificó. No te pido que perdones mi pasado. No puedo cambiar lo que he hecho. Hay cosas que he hecho con las que tendré que vivir el resto de mi vida. Se acercó a ella, sus ojos grises mirándola con una honestidad que Vivian nunca había visto en nadie. Pero puedo elegir el futuro. Durante los últimos 4 años lo he cambiado todo. Me retiré de las antiguas operaciones. Me enfrenté a mis enemigos. Reconstruí todo desde cero. No porque quisiera que me amaras, sino porque quería merecer estar a tu lado. Cassian tomó la mano de Vivian, su palma grande y cálida, rodeando la más pequeña de ella. No te pido que olvides mi pasado. Solo te pido que me des un futuro. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el suave susurro del viento nocturno entre las hojas y el zumbido lejano de los insectos en algún lugar del jardín. Vivian miró al hombre que tenía delante, el hombre que había renunciado a todo un imperio criminal, que había soportado la presión de antiguos enemigos y antiguos aliados, que se había enfrentado al peligro y a las amenazas, todo porque quería ser mejor. Y pensó en Nana Ruth, en las tardes en aquella pequeña cocina, en la cálida voz de su abuela. No mires lo que ha hecho una persona, hija mía. Mira en quién está tratando de convertirse, dijo Vivian con voz suave pero firme. No juzgues a alguien por un pasado que no puede cambiar. Juzga a las personas por el futuro que están construyendo. Apretó la mano de Cassian con más fuerza, lo miró a los ojos grises y esperó su respuesta. Veo que lo estás intentando, Cassian. Veo que estás cambiando. Durante 4 años lo he visto todo, y quiero estar contigo en ese futuro. Cassian no dijo nada, solo levantó una mano, apartó suavemente un mechón de pelo de la mejilla de Vivian, y luego se inclinó y la besó. Su primer beso en el jardín de hierbas que Vivian había cultivado bajo la brillante luna de mayo, una pobre repartidora y un poderoso jefe de la mafia. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, pero entre ellos había un puente construido con valentía, sacrificio y amor. 5 años después de ese primer beso en el jardín de hierbas, Vivian Cross se encontraba frente a un nuevo edificio de 3 pisos en el corazón de Ashford, el barrio donde había crecido, donde gente pobre como ella había vivido hacinada en apartamentos diminutos y nunca se había atrevido a soñar con una atención médica decente. El gran letrero en la fachada del edificio brillaba bajo el sol de la mañana. Centro Médico Comunitario Ruth Cross, 9 años. 9 años desde el día en que detuvo su vieja bicicleta frente a la mansión Blackwood
Escuchó el grito y decidió entrar. 9 años para pasar de ser una repartidora sin un centavo a una doctora con su sueño sólido y real frente a ella. El corte de cinta tuvo lugar en una cálida mañana de primavera. El patio delantero del centro estaba abarrotado de gente. Cassian estaba de pie junto a Vivian, con la mano de ella entre las suyas, como su marido, no como el jefe de la mafia que había sido en otros tiempos. Se habían casado 3 años antes en una pequeña boda celebrada en el jardín de hierbas aromáticas de la finca Blackwood, a la que solo asistieron Margaret Hazel y un puñado de sus personas más cercanas. Sin espectáculo, sin grandes alardes, solo amor. Margaret, de 73 años, con el pelo blanco como la nieve, pero con los ojos aún brillantes, tuvo el honor de cortar la cinta. Le temblaba la mano mientras sostenía las tijeras, pero la sonrisa de su rostro era más radiante que nunca. A su lado estaba Hazel, de 23 años, en su último año de la Facultad de Medicina y lista para empezar a trabajar en el centro en cuanto se graduara. La frágil y pálida niña que había sido en el pasado era ahora una joven sana y hermosa, con ojos brillantes y una férrea determinación de seguir el camino que su hermana había abierto. La doctora Catherine Moore también estaba allí, la mujer que 9 años antes había mirado con desprecio a Viven en una sala llena de médicos. Ahora estaba de pie con una sonrisa orgullosa. Ese día me equivoqué, dijo mientras le daba la mano a Vivian. Hoy me enorgullece estar aquí y ser testigo de lo que has construido. Has demostrado que estaba equivocada, no solo una vez, sino completamente equivocada sobre mi forma de ver la medicina y a las personas que la practican. El centro Ruth Cross se construyó siguiendo el modelo que Vivian había llevado en su corazón durante años. La medicina moderna se combinaba con la medicina tradicional. Médicos con formación oficial trabajaban junto a personas que conocían las hierbas y los métodos naturales. Los pacientes pagaban lo que podían. Los que no tenían dinero recibían tratamiento completo. Nadie era rechazado por ser pobre. Nadie tenía que morir por no poder pagar la medicina. En el vestíbulo principal, una gran fotografía de Nana Ruth colgaba en un lugar de honor. En la foto, ella lucía una sonrisa amable y sus cálidos ojos parecían vigilar a los pacientes que pasaban. Debajo de la fotografía había una frase grabada: si puedes ayudar, tienes que ayudar, no importa quiénes sean. Ruth Cross. Y en el jardín de hierbas detrás del centro, plantadas con las mismas hierbas que Nana Ruth le había enseñado a Viven, una estatua de bronce se erigía con tranquila reverencia. Dos mujeres sentadas una al lado de la otra, una con ropa sencilla de algodón, la otra con elegante seda, ambas inclinadas sobre las hierbas con la misma ternura atenta. Nana Ruth y Margaret, dos mujeres que nunca se habían conocido, pero que habían cambiado la vida de Viven y, a través de ella, la vida de miles de personas más. La inscripción debajo de la estatua decía: dos mujeres de dos mundos, cambiando la forma de curar. 2016 a 2025. Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Viven se quedó sola frente a la fotografía de Nana Ruth. Miró el rostro amable de su abuela y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Abuela, lo logré, susurró con voz entrecortada. Tu conocimiento no murió contigo. Va a seguir vivo. Va a salvar a la gente. Cumplí mi promesa. A través del cristal, vio al primer paciente entrar en el centro. Gente como ella había sido antes. Pobre, sin seguro médico, sin nadie que les ayudara. Pero ahora tenían un lugar al que acudir. Ahora tenían esperanza. Una mano arrugada se posó en su hombro. Margaret se había acercado a ella sin hacer ruido, con los ojos brillantes de lágrimas, mientras miraba la foto de la abuela Ruth. Tu abuela estaría muy orgullosa, dijo Margaret en voz baja. Espero que sí, susurró Vivian. Sé que lo está. Margaret le apretó la mano. Porque yo también estoy orgullosa de ti, del mismo modo que estoy orgullosa de mi hijo. Tú cambiaste su vida. ¿Lo sabes? Antes de conocerte, no era más que una máquina fría. Ahora es un hombre que sabe amar. Vivian miró por la ventana y vio a Cassian de pie en la recepción, ayudando pacientemente a un anciano a encontrar la consulta adecuada. El jefe de la mafia que había sido, el hombre que había hecho temblar al mundo del hampa, ahora se inclinaba para escuchar a una pobre anciana hablar de su dolor de espalda con una sinceridad que no era fingida. Vivian sonrió. El círculo se estaba cerrando. 10 años después de aquel día,
Vivian entró en la mansión Blackwood. En una gélida mañana de diciembre, igual que aquella, se presentó ante una clase de medicina herbal en el Ruth Cross Center. Ahora tenía 37 años. Algunas canas salpicaban su cabello, pero sus ojos seguían brillando con el mismo fuego que había tenido desde el principio. Frente a ella se sentaban 20 alumnos de todas las edades, enfermeros, estudiantes de medicina y gente corriente que quería aprender a cuidar de sus familias con hierbas. Y en la primera fila, una chica de 15 años llamada Rosie Chen estaba sentada con los ojos brillantes, anotando cada palabra que Vivian decía como si estuviera bebiendo conocimiento gota a gota. La madre de Ross había sido paciente del centro y se había salvado gracias al enfoque integrado que Vivian había desarrollado. Después de clase, cuando todos se habían ido, Rosie se quedó. «Doctora, Vivian, ¿cómo supiste que quería ser médico?», preguntó la chica, tímida, pero llena de curiosidad. Vivian la miró y se vio a sí misma 10 años atrás, asustada, insegura, pero llena de potencial. Le contó a Rosie su historia, la versión resumida, sobre una repartidora que entró en la mansión de un multimillonario con una bolsa de hierbas rota y salvó a una mujer cuando 25 de los mejores médicos habían fracasado. «Fuiste muy valiente», susurró Rosie cuando terminó la historia. «No sé si yo podría hacer eso. Si estuviera en esa situación, probablemente estaría muerta de miedo». Vivian sonrió y puso una mano sobre el hombro de la niña. «Yo también solía pensar eso. Ese día estaba muerta de miedo. Pero mi abuela solía decir, nadie nace valiente, Vivian. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es tener miedo y hacerlo de todos modos». Miró a Rosie directamente a los ojos, con voz firme. «Cuando llegue el momento, sabrás lo que tienes que hacer. Confía en mí». Esa noche, Vivian regresó a la finca Blackwood, la mansión que había compartido con Cassian durante 7 años. Él la esperaba en la sala de estar. Tenía 46 años, canas en las sienes, seguía siendo alto y imponente, de una forma que llenaba el espacio. Solo sus ojos eran diferentes. La mirada gris hielo de hacía años se había suavizado, especialmente cuando se posaba en ella. «¿Qué tal la clase?», preguntó Cassian, atrayéndola hacia él. «Había una chica que me recordaba a mí misma en aquella época». Vivian apoyó la cabeza en el hombro de su marido. Asustada, pero llena de potencial. «Creo que va a ser algo extraordinario. Entonces tienes suerte de haberte encontrado». Cassian le besó la frente ligeramente. «Igual que yo tuve suerte de encontrarte a ti». El teléfono de Vivian vibró con una videollamada de Hazel. Su hermana, ahora con 24 años y en su primer año como residente, apareció en la pantalla con el rostro radiante. «Hermana, acabo de salvar a mi primer paciente», gritó Hazel con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Envenenamiento químico. Los otros médicos estaban atascados, pero yo reconocí los síntomas. Utilicé el método de la abuela Ruth con medicina moderna y el paciente sobrevivió». Vivian lloró. Las lágrimas de felicidad brotaron libremente. El círculo seguía girando. Los conocimientos de la abuela Ruth habían salvado a Margaret y luego a Hazel. Y ahora, a través de las manos de Hazel, habían salvado a otra persona. Vivian seguía visitando a Margaret en la mansión Blackwood todas las semanas. Margaret tenía ahora 78 años, el pelo blanco como las nubes, pero la mente ágil y el espíritu pleno. Estaba escribiendo un libro titulado Dos Mundos, Mi viaje hacia la curación, en el que contaba la historia del día en que fue salvada y los años que siguieron. Las dos mujeres solían sentarse en el jardín de hierbas junto a la estatua de la abuela Ruth y Margaret, hablando de la vida, de la familia, de los nuevos pacientes del centro. Esa noche, después de que Cassian se durmiera, Vivian salió al balcón y miró al cielo de diciembre. El frío le cortaba la piel exactamente igual que 10 años antes. Recordó a la chica de 27 años con ojeras por la falta de sueño, deteniendo su vieja bicicleta frente a la mansión Blackwood en una mañana gélida. Esa chica estaba aterrorizada, desesperada. No tenía nada más que una bolsa de lona rota y los conocimientos que le había dejado su abuela. Pero aún así entró, y en ese momento, Vivian oyó la voz de la abuela Ruth, tan clara como si estuviera a su lado. «Lo has hecho muy bien, hija mía. Lo has hecho muy bien. Mis conocimientos no han muerto. Viven en ti, en Hazel, en Rosie, en las personas a las que enseñarás. El círculo sigue girando. Eso es todo lo que siempre he querido».
Vivian sonrió con lágrimas resbalando por sus mejillas en el aire helado. Te echo de menos, abuela, susurró al cielo nocturno, y seguiré adelante siempre. Un abrigo cálido se posó sobre sus hombros. Cassian había salido al balcón sin que ella lo oyera y se había quedado a su lado en silencio. No dijo nada, simplemente se quedó allí, y Vivian supo que eso era todo lo que necesitaba. Hace 10 años, una repartidora asustada llamó a una puerta a la que no tenía derecho a llamar. Fue valiente cuando no tenía motivos para hacerlo, y esa decisión lo cambió todo. Su vida, la vida de Cassian, la vida de miles de pacientes y la forma en que el mundo concebía la curación. Todo comenzó una gélida mañana de diciembre. Un grito desesperado, una bolsa de lona gastada y una mujer que decidió intervenir cuando todo el mundo le decía que se mantuviera al margen. Esta historia nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, es tener miedo y actuar de todos modos, que el conocimiento más preciado a veces no se encuentra en los libros, sino que se transmite de una generación a otra, que un momento de valentía puede cambiar una vida, y que el amor, la bondad y la voluntad de ayudar a los demás son valores eternos que traspasan todas las fronteras de clase y estatus. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias significativas. Por favor, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos, con las personas que necesitan escuchar que un momento de valentía puede cambiarlo todo. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que has tenido que elegir el valor a pesar de tener miedo? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Siempre queremos saber lo que hay en tu corazón. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida llena de alegría y felicidad y días tranquilos. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo.